Ok, entonces lo que decía era que pues para abordar el expresionismo hay que tomar en cuenta lo que vino anteriormente, que justo hemos estado repasando, que es pues precisamente el postimpresionismo, ¿verdad? Y el simbolismo. Entonces el postimpresionismo, cierta libertad a la hora del trazo, a la hora de pintura, a la hora de acercarse al material y el para qué se acerca al material, y el simbolismo que buscaba más bien ahondar un poco más en esos aspectos más tal vez esotéricos que estaban saliendo en la sociedad en ese momento, cierto espiritismo, cierto interés en una vida más original, más autóctona, tirando a lo que habíamos conversado con Gauguin del primitivismo y el escape, pero también dentro de esto como un interés en mitologías, en historias bíblicas, en muchos de estos temas. Entonces, eso era lo que estábamos viendo a finales del siglo XIX y para ya el siglo XX, bueno, voy a compartir unos segunditos para darle desde el principio. Claro. Eh, Entonces, bueno, como les decía, hoy vamos a hacer como un repaso sobre algunos de los diferentes movimientos conocidos como expresionistas, ¿verdad? O expresionismos. Este es un término acuñado posteriormente, no era que ellos mismos, los diferentes grupos que vamos a estar viendo, se consideraban expresionistas, sino que el expresionismo es pues esta búsqueda del artista eh, por lograr expresar más allá de lo que simplemente se está viendo en un entorno, ¿verdad? Y utilizar el material para poder darle figura o forma a las emociones que quisiera poder, pues, expresar al mundo. Entonces, pues vimos, la semana pasada antepasada estuvimos viendo ejemplos de artistas postimpresionistas, entre ellos Van Gogh, por ejemplo, que integraba todo un componente psicológico en su obra. Y en ese contexto igual de fin de siglo, aparece un artista conocido como Munch, que verdaderamente para los efectos de catalogar es un perfecto expresionista, solo es que vino un poco antes del expresionismo. Entonces, una figura como Munch es difícil poderlo situar bien en este retrato de la historia del arte del siglo XX y finales del siglo XIX, debido a que está como en este lugar intermedio de lo que está sucediendo en Europa, porque obviamente también Europa es muy grande y diferentes cosas están pasando en diferentes lugares. Entonces, Munch crea esta obra que hoy en día es mundialmente reconocido y es precisamente deme un segundito, voy a poner, eh, eh, aquí, aquí estamos, como les decía anteriormente, ante un proto-expresionista, o sea, un artista que del mundo interno del artista nos pone Chusi también, que es muy, pues, sentimental o tiene que ver con los sentimientos que tiene uno, ese mundo interno del artista, y pues no hay mejor ejemplo de eso que esta imagen que vemos acá de Munch, que como les decía anteriormente, es una imagen que se ha utilizado y que es mundialmente reconocido, pues precisamente por esa capacidad de expresar una sensación de angustia tan fuerte que pues es difícil no sentir lo que está sintiendo esa figura que está ahí. Creo que me gustaría analizarla, esta imagen, me gustaría que ustedes pues se den la oportunidad de tratar de entender por qué genera estos sentimientos. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio de análisis formal, pero aquí entre nosotros, pero no sin antes enseñarles qué interesante el artista
cómo es que trabaja un artista, que los artistas trabajan en serie, artistas están investigando. Su proceso investigativo, esto es algo que ustedes deberían de estar ya abordando, supongo, en sus cursos, ¿verdad? Cómo uno puede agarrar cierta inquietud o cierto interés y desarrollarlo y trabajarlo y verlo como a un, pues no final, pero sí seguir elaborando una idea. Y pues sabemos que Munch tiene varias obras conocidas como El Grito, pero antes de los que eran El Grito, vemos la de él. Y qué interesante que es una obra fuerte, ¿verdad? Definitivamente podemos decir que se siente ahí una sensación, pues ahí como dice el título, de desesperación, una desolación total, pero no es tan fuerte como la obra Mano Derecha en términos de llegarnos como al alma y de que la imagen se queda como impregnada en nuestra mente. Entonces, me devuelvo a ver, bueno, no, quizás podemos hacer el ejercicio acá viendo estos dos, pero mi interés es que analicen los aspectos formales para poder tal vez mejor entender el contenido de la obra y un análisis ya más de qué es lo que está tratando de expresar. Entonces, ¿qué notan elementos formales que ustedes sienten que son interesantes señalar? Y cuando hablo de elementos formales, pues son los aspectos, son como la caja de herramientas que tiene el artista. Color, línea, volumen, textura, composición, ese tipo de puntos, todo eso, esos aspectos. ¿Qué ven, qué sienten, qué creen? Que es parte de lo que da. ¿Cómo describirían esta obra? Yo lo que siento es que por medio de la pincelada es que está tratando de decir, o sea, una emoción que está teniendo en el momento y la está describiendo y por ahí como con la textura se ve eso. Ok, entonces, señale para los que para usted llaman la atención, esas Ajá. pinceladas que le agitan. Bueno, sí, para mí totalmente el cielo, bueno, lo que interpreto como un cielo, ¿verdad? Un fondo rojo a lo alto, superior del formato. Ese rojo para mí es el punto más, porque por color capaz y porque está arriba, entonces es que lo veo como que utiliza ahí ese tipo de pincelada bastante claro, lo veo ahí. Sí. Ok, Y me llama la atención, bueno, en general todo el cuadro, pero sí lo veo la pincelada como la maneja en todo el cuadro, pero sí el rojo ahí es como pincelada, más rojo es wow, o sea, es como que se une demasiada emoción en ese momento. ok, entonces esos trazos del artista que se ven de alguna manera, pues se da mucha o emite mucha emoción esas pinceladas del cielo. Alguien que quisiera agregar más, otras pinceladas que le llaman la atención, trazos del artista, cosas que no tan formales. Mm, A mí siempre me ha perturbado que todo es, que hay como una diagonal y, espere, creo que no puede poner anotaciones. No, es que estoy desde el No se puede. navegador. Ah, Yo no, es que estoy desde el navegador porque esta ok, compu no tiene, sí, también ok, tiene ok. Zoom, es un Pero, Chromebook. pero te estás hablando de esta diagonal, Ajá, ¿ok? está como la figura asustada y hacia el fondo estas personas solo van como caminando casualmente y es como otro mundo, es como si solo él se diera cuenta o esa desesperación es solo de él. Entonces como, no sé, creo que eso es lo que siempre, como que siempre veo como la figura asustada de él y luego inmediatamente veo como esas figuras simplemente alejándose, indiferentes al sufrimiento de esta figura central, no sé. ¿Habrá algo que notan en las líneas, en los trazos, dentro de ese, digamos, mundo que es el mundo de él y ese otro mundo?
Tal vez como este puente lleva líneas como muy rectas y en cambio el fondo tiene como estas líneas súper ondulantes y así. Ok, ¿alguien más quisiera agregar a esa idea de lo recto y lo ondulante? Porque creo que ahí hay parte que es clave entre del por qué es un éxito esta obra, por qué lo sentimos tan fuertes. Voy a aprovechar nada más para seguir dándole las palabras a ustedes, pero definitivamente eso recto de este puente, es como un muelle más bien, de este muelle del camino es también muy recto. Estas figuras que están acá, partes como que dice Amy, que son como de otro mundo, que no es el mundo de él, sí, están muy rectos. Ojo el cuerpo del tipo, él está totalmente ondulado, él está como totalmente descompuesto como gelatina y el mundo detrás de él también es lo que él está sintiendo y mientras tanto esto continúa, eso sigue, ¿verdad? Y entonces es como aún más el ataque de ansiedad que le está dando y que yo diría que con lo que decía Geo anteriormente, mencionabas el trazo, mencionabas el color, y creo que aquí clave es el hecho de que está usando colores opuestos en la rueda de color, ¿verdad? El anaranjado y el azul contrastan y generan un agite, ¿verdad? Entonces, el hecho de que está usando estos dos colores aquí y de forma en que los trazos, porque usted menciona estos trazos del cielo que a usted le hablan un montón, a mí por algún motivo mi ojo siempre va a estos trazos azules, por algún motivo, o sea, ahí van mis ojos, entonces, pero con el poder de ese rojo anaranjado como fuego en el cielo, pues contrasta y hace que el mundo es totalmente, pues paz y armonía no es, ¿verdad? Entonces, interesante ver cómo acude a los aspectos formales para poder, pues, llevar adelante este mensaje de lo que él está sintiendo. Sí, Amanda, porfa, adelante. Sí, sí, ahora, bueno, yo no me había fijado en eso, pero bueno, cierto movimiento que lleva la figura desde la derecha continúa con la figura del agua y del paisaje que lleva detrás de él. Y bueno, el agua para mí al menos representa el mundo emocional, entonces viene a apelar a eso mismo que estamos hablando, de esta ansiedad o desorden mental o, bueno, emocionalidad que se quiere representar con los trazos de atrás y que van junto al agua y no junto a la madera que es más dura y más rígida. La figura va con la emoción y no con la rigidez. Exacto, y lo sentimos fuertemente. Yo creo que es interesante eso que decís y tal vez por eso me atrae tanto el agua, porque lo que me hace sentir el agua es este torbellino, ¿verdad? Que entonces añade y ya me estoy yo montando todo un torbellino de emociones simplemente viendo este pobre figura acá. Y bueno, se supone que él en escritos posteriores, años después y desde el Mediterráneo, o sea, muy lejos del nórdico donde esto se llevó a cabo, esto sucedió, que pues básicamente se supone que le dio lo que hoy en día llamamos como un ataque pánico, ¿verdad? Y él lo que hizo fue pues intentar retratar eso. Y cómo eso de repente se convierte en algo válido de representar, ¿verdad? O sea, esto lo venimos viendo y que tal vez no parece tan nuevo, lo vimos con los postimpresionistas, lo vimos en este caso como muy relacionado a Van Gogh, ¿verdad? El uso de color tan fuerte y potente lo podríamos relacionar a Gauguin y por eso él está como en ese contingente de personas creadoras, pero está llevando un paso como que aún más de esto que se va a convertir en el expresionismo, ¿verdad? La semana pasada quería abordar Secesión de Viena. Ustedes lo hicieron en una lección, ¿correcto? Sí. Entonces, bueno, no voy a abordar tanto, pero sí quisiera hablar un poco aquí
quizás de la figura de Klimt, para pensar y como poner la vibra de este inicio de siglo, con estos grupos que se están formando, que verdaderamente buscan cambiar el mundo y son idealistas, y para mí, y tal vez ustedes no se relacionan tanto con eso ya por ser de otra generación, pero supondría que pues tienen una buena noción de qué son los hippies, ¿verdad? De los años 60, el peace and love y todo el asunto. Estos eran totalmente hippies de su época. Totalmente. Vea cómo está vestido este tipo, con una túnica ahí, y se tenían sus fiestas y creían muchísimo en la liberación sexual. Es en el caso específico de la secesión de Viena, hay que tomar en cuenta que todo esto está sucediendo en el ámbito donde está escribiendo Freud y donde se está desarrollando el psicoanálisis, ¿verdad? Entonces, ese conocimiento de esa realidad, o de esa naciente, no sé si realidad, pero eso que es psicoanálisis, ese comprender que pues sí hay todo este mundo por debajo, pues todo se está dando en este mismo espacio-tiempo, ¿verdad? Con figuras como Klimt, que pues ahí me encanta ver las fotos de él, precisamente porque me recuerda a pues, este tipo de persona, pero que son muy idealistas y que quieren cambiar el mundo. Entonces, les vuelvo a traer algunas imágenes para también retomar y ver cómo estos artistas de cambio de siglo podemos, o sea, es difícil necesariamente catalogarlos en el sentido de que pues, esta es una obra que perfectamente podríamos hablar que es simbolista. Y sin embargo, pues tiene componentes totalmente expresionistas también, en donde vemos que el trazo, vemos que la composición en sí, el hecho que la mujer la estamos viendo desde abajo, entonces está en una posición de poder. Y bueno, el uso de esta figura, esta mujer como femme fatale, pero mujer empoderada, ¿verdad? Entonces ahí se relaciona con lo que veníamos trabajando el simbolismo, ¿verdad? Como que estos otros mundos, pero que acompañamos con esta noción de que tal vez la liberación femenina se está dando también desde un ámbito psicoanalítico, y aunque Klimt sabemos que era un terrible mujeriego, pero no creo que mala persona, creo que tuvo 14 hijos y todas con una mamá diferente, nunca se casó. Entonces, pues este es el tipo pero por algún motivo, o sea, yo cuando estoy ante artistas que son muy misóginos, me cuesta mucho poderlos presentar al grupo, pero por algún motivo Klimt no me genera esa sensación, simplemente que, bueno, tuvo 14 hijos, pero, pero sí creo que es una figura y que habla de un momento de esa libertad, de ese tal vez libertinaje, ¿verdad? Y que obras como esta hablan de ese empoderamiento femenino también que se está dando en ese momento, ¿verdad? Poquito a poco, pero ahí se está dando. Eh, Varios ejemplos que les quería dar de la obra de Klimt para luego seguir con los demás artistas dentro del expresionismo. Ojo, también como dentro del expresionismo también hay cierta vertiente que se va a desarrollar que es abstracto, ¿verdad? Entonces, creo que aquí les tengo el detalle que si uno se acerca mucho a este retrato de esta mujer, Adele Bloch-Bauer, como pues desaparece la figura, desaparece lo que se está viendo, es puramente patrón, ¿verdad? Pero que los patrones ayudan a representar diferentes elementos, pero ojo el cambio en la sociedad en donde una obra como esta puede ser, o sea, personas bien de la sociedad, de la alta, de la élite vienesa, lo están buscando a él para pintarles un retrato que es así, ¿verdad? Y que no, perdón que no les traje un ejemplo, pero imagínense, pues cualquier retrato como común de las personas, inicios de siglo, pues va a ser una obra que se parece a la persona. Y ojo que en este caso
sea, hasta que las manos de ellas están como puestas en una pose bastante extraña. Estoy tratando de emularla, ¿verdad? ¿Qué es eso? ¿De qué se trata, verdad? Y todo eso es parte de la expresión que el artista desea generar sobre esta figura y cómo apunta a todas las posibilidades, digamos, para poder generar pues este ambiente que además pues también es bastante espectacular. Este cuadro es fantástica. No sé si alguien quisiera decir algo más sobre esta o sobre cualquier obra que hemos visto. Me di cuenta que me salté lo que decía Rafa sobre la anterior obra. No sé, Rafa, si quisieras compartir algo porque no leí sus comentarios hasta ahora. Lo estoy viendo. No. De momento no. Perdón, creo que eso era de la obra de Munch. Ok, entonces nada más quería terminar con esta de Klimt porque dentro de esta noción de cambio de paradigma, digamos que podemos decir que estos artistas están introduciendo el nuevo mundo que va a ser el siglo XX, esa apertura que se va a dar en ese siglo. Y para mí esta obra pues además de que es demasiado representada en muchísimas partes, como en afiches y paraguas y cualquier cantidad de carajaditas que venden en museos, también me hace pensar en nuevos ideales que se están planteando. Entonces, algo que sabemos de muchos de estos artistas es en mirar hacia atrás, en antiguos ejemplos, pero no solo ver los ejemplos clásicos, sino que ver ejemplos que provienen de la Edad Media, ¿verdad? Entonces, mirando hacia obra que es bizantina, viajó a San Vitale es en Italia, pero el punto del Constantinopla, o sea, cuando el Imperio Romano se divide en dos, se va a la capital, digamos, de Roma pasa a Constantinopla, pero tiene una sede italiana, que hoy es en Italia, y eso era en Ravenna, la ciudad de Ravenna, que queda en la costa este de Italia, entonces más fácil acceso a Turquía, ¿verdad? Hoy día Turquía, Constantinopla en ese momento. Y bueno, hay estos mosaicos que es como el principio del arte bizantino, y él visita esto y él se ve muy influenciado por el uso de este pues, pan de oro detrás de las obras. Este es un detalle, por ejemplo, de una obra ya temprano Renacimiento, pero todavía como que no ha llegado al estallido clásico del Renacimiento. Entonces, este fondo de oro que pues básicamente lo que hace es que lo tira a un campo celestial, ¿verdad? Y entonces, ¿qué tan chiva es pensar que el amor es esos nuevos dioses, ¿verdad? En vez de que sean estos santos, en este caso San Andrés, en este caso Cristo con dos ángeles y diferentes figuras eclesiásticas que lo acompañan, es más bien el amor, ¿verdad? Con un fondo dorado. Y pues también aquí podemos ver cómo están buscando expresar, por ejemplo, lo masculino, lo femenino. Entonces aquí con círculos, ángulos, como las formas de las figuras las podemos distinguir basado plenamente en ese patrón, los patrones que utiliza el artista, pero cómo hay diferentes formas de expresar las cosas. Y con eso están experimentando, bueno, con eso está experimentando Klimt específicamente, pero él pues, él es el fundador de la Asociación de Viena y posterior a él vienen muchos artistas que van a ser aún más expresionistas. Entonces les traigo el ejemplo de Chile.
Schiele fue como uno de los discípulos principales de Klimt. Desafortunadamente muere bastante joven y deja mucha obra muy fuerte en donde empezamos a ver precisamente eso que decía Chusi anteriormente, estos ángulos, o sea, los aspectos angulares, tal vez los colores más oscuros, más sucios. Vamos a ver en el caso de algunos otros artistas como muy chillantes, pero este romper con lo bello, con esa búsqueda de lo bello. Klimt, perdón, no me quiere mover Klimt, todavía es bello, ¿verdad? Y aquí empezamos a ver que no, estamos ante un artista que está buscando no hacer eso, o sea, romper con cualquier tipo de ideal que pueda haber. No sé si alguien quisiera comentar algo, preguntar algo hasta este momento. Esta es una obra muy bonita por la que me quiero detener un poco para verla. No la quiero pasar todavía. Comentarios sobre cualquier cosa hasta el momento. Preguntas, cosas que se les han venido a la mente. ¿Les parece interesante esto? ¿No? ¿Cómo lo están viendo? A mí me gusta mucho este movimiento, entonces todo me interesa mucho y bueno, este artista también es como de mis favoritos. Chile. Sí, Hoy tenemos que pasar por cosas muy rápido, por lo que traje muy pocos ejemplos de muchos de los artistas que vamos a ver, pero sí, es excelente Chile, definitivamente, y súper potente. Entonces creo que pues la semana pasada tenía más imágenes listas para ustedes, pero tenemos que correr un poco, pero esta es súper fuerte, hasta la fecha veo esto, y bueno, siempre me gusta enseñar esta imagen y luego enseñarla en el museo, ¿verdad? Con una foto de, digamos, una señora de 40, 50 años que está viendo la obra y qué tan intenso, qué tan importante es. Y a ver, ¿qué leen ustedes? ¿Qué ven? ¿Qué sienten cuando ven esta imagen? ¿Qué estará diciéndonos el artista sobre su propio ser? Porque es un autorretrato. ¿Qué podría estar sintiendo? ¿Qué podría estar tratando de expresar? Ahora sí me voy a, que tengo abierto el chat, así que si no ponen cositas en el chat también los voy a leer. Perdón que antes no. Profe, bueno, no sé, en lo personal yo como que sí tengo una sensación de que él está como incómodo, no sé, como pasando algo, como incluso algún dolor, algún sufrimiento, y él muere muy joven, entonces creo que no sé qué enfermedad o cómo fue que él murió, verdaderamente eso no lo manejo, pero sí, sí creo que es por algo que le pasa feo en su vida, como una vida no muy tan feliz, no sé, por ahí. Bueno, Es lo que- parecido a Moon, que era como una de estas, o estos artistas como con trastorno, ¿verdad? Pero muere, si no me equivoco, de tuberculosis, una cuestión así, o la influenza española, o una cuestión así, como que le dio una enfermedad, pero sí se ve como muy torturado. Usted puede señalar quizás algunos lugares donde sentís eso, qué ha hecho el artista para darte esa sensación, a dónde lo sentís. Bueno, ahora que menciona la muerte, lo siento en los genitales un poco, bastante. Ok, entonces esos genitales expuestos, pero como puestos ahí, ¿verdad? Como, a como lo ve Geo Poca Vida, ¿verdad? Pero también creo que es el rojo muy intenso. A ver, si me pone una súper desarticulación del cuerpo y de la imagen, líneas de contorno muy expresivas y mucha contorsión. También hay mucha carga sexual en mucha de su obra, total. Entonces, bueno, eso que decís, las líneas de contorno son súper expresivas. Si pudiera
estoy tratando de hacerlo más grande. Eso es el próximo invento que se tienen que hacer en Zoom, la posibilidad de poderlo hacer así. Pero bueno, sí, ahí empezamos ángulos como muy fuertes que se dan, que nos hacen sentir esa incomodidad, pero también esta contorsión del cuerpo, o sea, que es lo que está haciendo con los brazos. Muchas veces es como que una de las cosas que siempre nos decían a nosotros en historia del arte cuando uno lo estudia, es como que trate de ponerse en la postura de la figura para ver o sea, qué está pasando. Y entonces, bueno, esta cosa y que además se está tocando la boca, es casi como si estará pegando un grito dentro de ese brazo, ¿verdad? De este tipo de angustia y ese rojo tan fuerte, ¿verdad? Entonces, no sé si alguien más quiere comentar algo más sobre la obra, otros aspectos que sienten que le agregan fuerza. A mí me parece A mí que me es parece, todo uy, perdón. perdón, No, 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 sos vos. tranquila, Amanda. Alguien tiene- Ok. No, que crea su propio lenguaje visual, ¿verdad? Yo estaba familiarizada con algunas de sus obras, y sin embargo no recordaba el nombre y ahora pues me refresqué, ¿verdad? Y ya me acordé, pucha, era él. Es todo un lenguaje. Pues yo cuando los vi, yo dije, no son de mi agrado, no me gustan, y un amigo me dijo, no es de que te gusten o no, es que crea un lenguaje que no había existido, ¿verdad? Exacto, está creando su propio lenguaje. Eh, Dice, ¿alguien más quería decir algo? Es que yo pensé que era el eco, pero Génesis, ¿querías decir algo? Sí, no, no, que a mí me parece que también refleja algo importante con el hecho de expresar. Probablemente su cuerpo sí era muy delgado, pero él sí como que lo enfatiza como en las marcas digamos, calavéricas de las costillas, de la cadera. Entonces, no sé si probablemente tal vez eso tenía alguna relación con su sufrimiento también, con eso que quería expresar. Definitivamente, o sea, incomoda ver ese cuerpo. Además que es un color, como dice aquí Chusi, un color enfermizo con verdes y amarillos, ¿verdad? Y entonces, y si eso es lo que está sintiendo, si eso es lo que percibe él de su propio cuerpo, pues qué terrible, ¿verdad? Y además, este cuerpo que flota, no tiene pies, flota en un mundo sin nada, un contexto. Entonces, además, ¿en qué clase de lugar está? Está totalmente perdido, ¿verdad? Y a mí siempre me ha incomodado mucho también el pelo, ¿verdad? Con una obra tan poco realista, que es súper expresionista, pero me da la incomodidad que le estoy viendo cada uno de los pelos, ¿verdad? Y entonces tiene este aspecto súper íntimo, eh, que agrega pues a todo la intensidad, todas estas emociones. Esta es una obra súper cargada. Eh, y bueno, termino nada más señalando una obra más y que, como dijo Chusi, mucha carga sexual en mucha de su obra. Este es un ejemplo y que me gusta para contrastarlo con la noción del amor que nos presenta Klimt, ¿verdad? Este es Klimt, en donde honestamente, pues podríamos tener un argumento que si ella está siendo pasiva o si ella es partícipe de, pero en general es una escena muy armoniosa, mientras que aquí es más bien el agite. Y eso lo sentimos debido al trazo, debido al color, debido a estas pinceladas, ¿verdad? Y que no hay un punto, no hay un solo punto de descanso visual. Todo está así. Y entonces habla tal vez de ese frenesí del amor, ¿verdad? Pues, del sexo, que es cada vez las mujeres se están pues liberando más, ¿verdad? Y entonces, y las relaciones cada vez, o sea, antes de la guerra, en esta década, antes de la Primera Guerra Mundial, eh, y nuevamente se da como antes de la Segunda Guerra Mundial, que es como estos momentos como de libertad, como de búsqueda de libertad. Y bueno, creo que
hay que tener eso presente también y pensar lo que es como está en el fondo de muchos de estos grupos artísticos. Como es el caso, y este es el primero de los que normalmente se conciben como el expresionismo, que es el grupo Die Brücke. Entonces, sé que muchas veces yo hago las cosas y tal vez no me comprenden totalmente los grupos o las categorías y eso. La semana pasada hubo, como hace 2 semanas, hubo un poco de confusión, que si el simbolismo era un tipo de postimpresionismo y pues no necesariamente, pero pueden haber postimpresionistas simbolistas y eso es lo que, pues mucho de esto no estaba tan demarcado, ¿verdad? El expresionismo en sí es un término acuñado para hablar sobre una serie de diferentes artistas y entre ellos están dos grandes grupos alemanes, que es Die Brücke y es Der Blaureiter. Vamos a ver esos dos. Y también pues vamos a ver otros movimientos que se podrían considerar o se consideran debajo de este término sombrilla, expresionismo, pero que bueno, contiene todas estas diferentes agrupaciones, pero cuando hablamos del expresionismo con mayúscula, especialmente se piensa en el expresionismo alemán y estos dos movimientos. Uno siendo Die Brücke, que significa el puente, y que yo no sé si alguien se acuerda de cuál es la alusión de Die Brücke, a qué puente está hablando, sobre qué está hablando, o la referencia. ¿Alguien se acuerda? ¿Qué casualidad? No, ok, entonces un texto, muchos de estos jóvenes artistas, en este caso era un grupo de 4 jóvenes artistas que en Dresden, en Alemania, que fueron muy influenciados por las ideas de Nietzsche, y básicamente esta noción de que ellos iban a ser un puente, como la referencia que hace Nietzsche Así habló Zaratustra, un texto de él que habla de llegar digamos, al hombre de mañana o el estadio de mañana o el Übermensch, el superhombre del futuro, y que pues había que construir un puente para llegar a eso, ¿verdad? Y entonces se deciden nombrar Die Brücke y están súper influenciados por estas nociones de apertura, todo esto que les decía de que cambiar el mundo, de que la juventud se una y haga cambios. Entonces ellos sacan este manifiesto, el manifiesto de Die Brücke, que fue escrito por Kirchner, digamos, el líder, podríamos decir, de estos jóvenes muchachos, y dice, llamamos a todos los jóvenes y como jóvenes que llevamos el futuro en nosotros, queremos arrebatar la libertad para nuestras acciones y nuestras vidas de las fuerzas antiguas y cómodamente establecidas. O sea, estaban totalmente en contra de lo quedito, ¿verdad? Lo tradicional, y que ellos querían liberarse de las fuerzas de esa fuerza, o sea, de todo eso antiguo, académico, pero todo en general, todo el sentimiento de lo tradicional y arrebatarle la fuerza a ellos y seguir adelante con lo suyo. Y en eso, pues, notaremos que hay una búsqueda de ciertos elementos que se podrían llamar primitivos, ¿verdad? Hay un interés en diferentes tipos de arte, viendo hacia atrás, hacia la Edad Media. Ay, perdón, sonó la puerta, déjame cerrarla. Quedó bien cerrada. Elementos de la Edad Media, elementos de hasta que artesanales, ¿verdad? Les interesaba todo esto como más folclórico, desviarse de pues la academia y de lo bonito. Este es el afiche de la primera expo que hicieron ellos y creo que se pueden dar una idea de cómo pues se va alejando de lo común. Y pues vamos, tienen una lección sobre esto, entonces hay algunas imágenes que no quiero detenerme mucho rato en ellas porque las van a ver en la lección, pero esta es una que me encanta porque creo que habla de un joven
artista, o sea, estamos hablando muchachos de 20, como de las edades de ustedes, quizás un par de años más, y lo casi arrogante que es con esta obra que está usando, o sea, está totalmente en contra de cualquier norma artística vista anteriormente, o sea, ¿cómo se le ocurre poner esos colores tan vibrantes juntos? No tiene, el dibujo está totalmente desfigurado, ¿qué pasa con la muchacha de atrás? Porque tiene, o sea, porque está toda como alargadas esas piernas y ese rosado en la cara, ¿verdad? Y ese fondo, ¿de qué se trata? ¿Qué es eso tan raro? Entonces, bueno, sentimos cómo ellos están buscando incomodar con sus obras. Y en este caso en particular es un autorretrato de él, muy claramente habla del sexo que está pasando ahí entre las modelos, que sabemos que eso siempre ha pasado históricamente entre artista y modelos, ¿verdad? Y cómo es vacilón porque la modelo debería de ser la protagonista, pero aquí está toda enojada atrás porque no le pone suficiente atención y el protagonista principal es él. Entonces, un jugar con todo y con estos colores que, bueno, a nadie les podría, esto no se podría llamar necesariamente pues, una obra que busca la armonía. Esta es otra, igual estos colores, tal vez, como Chusi diría, enfermizas, como un verde amarillo, pero en este caso no habla tanto de enfermedad, sino como de, tal vez de como, aquí vemos un poquito tal vez un poco de lo oscuro que mencionaba anteriormente Chusi, colores, en este caso no son oscuros, pero sí como que un ámbito relativamente oscuro, ¿verdad? Y que, pues, cuerpos que están desfigurados, no hay una búsqueda de figuras, que la figura sea bella, ¿verdad? Estos colores, estos trazos muy visibles, que ni siquiera están pintados como los vimos con Moon, en donde sentimos el movimiento del cielo, el agua, algo, o sea, se relacionaban esos trazos con lo que estábamos viendo, igual con Van Gogh. Aquí no, aquí es como mm, manchas, ¿verdad? Es como llegar y es casi un manejo sucio de la pintura. O sea, si es comúnmente uno llegaría a clases de pintura y pues definitivamente el profesor no estaría feliz con esto. Entonces, y bueno, una sexualidad también bastante cruda que expone estas obras y que esta es otra. No sé si me escuchan bien o tengo como el internet un poco mal. ¿Me escuchan? Sí. Sí, Ok, perfecto. Entonces, aquí podemos, o sea, volvemos a esto del primitivismo, volvemos a este interés en una sexualidad, pero que va en contra de la norma. Y también hay cierta búsqueda de inocencia o em, de tal vez un arte que es un poco más, eh, vuelvo a la misma palabra cruda, ¿verdad? O sea, algo más crudo, el mundo más crudo. Esta es una chica, Franci, que le sirvió a muchos de modelo y ella era súper joven, o sea, una chica de 13, 14 años nada más y muchos de ellos la pintaron. Aquí la podemos ver como una chiquita, casi que la chiquita que era, pero luego sabemos que pues ella también posaba desnuda y probablemente fue amante de algunos de ellos. Pero bueno, nuevamente estos colores enfermizos, estos elementos extraños detrás, o sea, ¿qué es eso? Es como una muñeca que la está viendo atrás, que está haciendo muecas, cuál es este contexto, no lo entendemos, y donde lo que predomina es precisamente pues la motividad del artista ante esta escena. Otra imagen de Kansi. No sé si alguien quisiera comentar algo. No. Preguntar, comentar.
Aquí vemos mucho este ángulo, o sea, todos esos ángulos muy fuertes, estos contornos fuertes que vimos desde el principio, ¿verdad? Claramente, bueno, esto es una silografía y vamos a ver más adelante cómo para ellos la silografía fue algo de mucha importancia nacionalista también. Este es Kirchner. Kirchner, igual van a ver esta obra en la lección, entonces no me quiero detener mucho más en ella, pero bueno, todas estas escenas como muy extrañas de la ciudad que hablan de la enajenación de ese momento. Hay que tener presente que ya mucho de lo que se estaba dando en los años 70, 1870 en París, estos cambios, sociales que se estaban dando en la ciudad, ¿verdad? En donde pues cada vez la ciudad es más integrada por más personas, más populada, más, hay más de todo, ¿verdad? Y cómo eso va generando individualismos y cómo el arte pues señala esos cambios sociales que se están dando, ¿verdad? En este momento y lo podemos sentir porque aquí nadie anda junto, ni siquiera la chiquita, esta chiquita que no sabemos necesariamente con quién anda, está como con su padre o nadie, todos están como solitos en este mundo de la ciudad. Y entonces él retrata este mundo también, cómo podemos abordar ese mundo y cuál es el mundo al que queremos llegar, ¿verdad? Entonces también hace estas como imágenes idealizadas de lo que debería de ser, lo que se hace, esas como libertades que probablemente ellos vivían también, porque iban de vacaciones y tenían sus fiestas y bueno, en Alemania hasta la fecha uno va y todo el mundo se mete a los lagos desnudos. Para mí era muy cómodo tener que hacer eso, porque era yo la rara porque andar en vestido de baño en Alemania en un momento, pero bueno, el punto es, a ver, detectar y tratar de transmitir tanto eso como el momento. Y se pasa él de Dresden luego a Berlín, pues con otro, y en un momento en que ya se había alejado del grupo, o sea, ya el grupo no estaban tan unidos, cada quien hacía lo suyo, pero sí sentimos esos ángulos muy fuertes que aludía Chusi anteriormente, y que lo sentimos en los otros artistas también, y algo bastante oscuro también que él está viendo de la ciudad, ¿verdad? Estas son imágenes pues, generalmente estas son consideradas, bueno, son prostitutas de la ciudad, y yo me las imagino como si fuera el caso que están unas prostitutas pues plenamente en Wall Street, o un lugar donde están todos los hombres de negocio, ¿verdad? Y que entonces todo ese negocio está pasando atrás y ellas pasan ahí como con sus grandes plumas. Que se están ofreciendo, ¿verdad? Y toda esta dinámica de la prostitución y del sexo abierto, pues llega a revolucionar en diferentes momentos, tal vez, las diferentes ciudades a cómo se van modernizando cada vez más, pero eso llega a ser también símbolo, de cierto modo, de la decadencia de las ciudades y de la vida en ciudad. Esto siempre me ha parecido interesante porque yo insisto en que le veo una barba a esta mujer. Entonces son 5 mujeres en la calle, sabemos de qué se tratan esas mujeres de calle, y pues es una visión aún más oscura de esa realidad, ¿verdad? Y que eso, y oscuro no solo por el uso del negro aquí, sino que también oscuro como a ver, una interpretación del entorno que él está viviendo, eh, no es necesariamente algo muy bonito, ¿verdad? Que es una manera como más oscura de ver las cosas, eh, y que podemos decir que de cierta manera es algo que comparten mucho de ellos. Esta es una obra de Emil Nolde, se llama El Profeta,
igual, ¿verdad? Sentimos como que, pues precisamente en esos ángulos, lo alargado que es esta cara, lo cansado que se ve, pues un profeta que aquí podríamos detenernos a contemplar de qué profeta está hablando, ¿verdad? Pero más me interesa ver los elementos formales y el uso que le da él de la silografía y de esta, como que la desfiguración, la distorsión y cómo precisamente esa distorsión es lo que incomoda, ¿verdad? Y esos ángulos extraños es precisamente lo que genera estas emociones en nosotros, los espectadores, ¿verdad? Y lo sentimos con esta obra también de Kirchner, de lo oscuro que se está convirtiendo la cosa. Ya aquí estamos, perdón, que hice este salto de, de, de 1912, estos eran 1913, 12, el anterior 13, esto es justo antes de la guerra, en donde hay bastante fricción en el aire, se siente que, o sea, algo va a estallar en algún momento, y esto ya es en plena guerra, pero Kirchner pues es una figura interesante porque lo que decide hacer era que justo cuando estalla la guerra, para que no fuera reclutado, va y se ofrece como chofer del ejército en la ciudad de Berlín. Y entonces, pero no me acuerdo qué fue lo que decidieron que no era, o sea, que no era capaz porque pues padecía de muchos males, digamos, y entonces lo echan del ejército y aquí lo vemos ya en ese posterior a estar ahí, pero él como si hubiera sido mutilado en la guerra, pero ¿qué es lo que lo está mutilando? Pues tal vez es todo eso, porque ¿qué le mutila? Pues precisamente el brazo que pinta, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué podría estar tratando de expresar? Pero además con todos estos cuerpos deformes, angulares, incómodos, colores demasiado vibrantes, digamos, chillantes casi. Pero me devuelvo nuevamente a Nolde porque quería hacer la referencia que hacen estos historiadores de arte que señalan que el expresionismo pueda que sea una cuestión nórdica, o sea, del norte, en donde en general las personas eran como más, padecían como más de trastornos melancólicos, como más de esa oscuridad comparado los mediterráneos en Europa, ¿verdad? Y era pues común, hoy en día ya nos hemos apartado de manera de pensar mucho, pero que era común pensar que el temperamento de una persona o de una sociedad se relacionaba con la temperatura del sitio, ¿verdad? Y entonces, bueno, se cree que la gente del norte de Europa suelen ser como más serios, ¿verdad? Y menos relajados y más sufrientes, ¿verdad? Entonces, traigo esta cita de Nolde, de su autobiografía. Gloria a nuestro fuerte y sano arte alemán. Prefiero con mucho las sagradas madonas alemanas, investidas con el alma de Grunwald y otros, sobre las pinturas latinas superficialmente presentables de Rafael. Todas las artes de todos los pueblos mediterráneos comparten ciertas cualidades. Nuestro arte alemán tiene gloriosas cualidades propias. Respetamos el arte de los latinos. El arte alemán tiene nuestro amor. La Edda, el altar de Isenheim, el Fausto de Goethe, el Zaratustra de Nietzsche. Estas obras orgullosas y sublimes de los pueblos germánicos nórdicos, estas son verdades eternas. Entonces, hay algo que es súper importante señalar, que es este nacionalismo que vemos también en ellos, ¿verdad? Y que entonces van a mirar hacia atrás, en vez de estar viendo hacia los ejemplos del Renacimiento en Italia, están más bien interesados en Grunwald, no en Rafael, ¿verdad? Hacen esta distinción en donde vemos que Rafael, pues todo es plácido, todo es perfecto,
mientras que aquí pues vemos estos cuerpos contorsionados, esas manos, ¿verdad? Que están así como todas raras de Cristo, y bueno, una situación donde se sufre mucho más. Y también referencia a la importancia para ellos de figuras como Durero, que utilizaban la silografía y que había toda una tradición alemana, nórdica, de la silografía. Entonces ellos, ya hemos visto varios ejemplos de silografías hasta el momento, y que ellos van a pues retomar eso de la silografía. Hagamos un descanso, démonos un chancecito, voy a dejar de grabar. Entonces, bueno, veníamos hablando de Die Brücke, muchas gracias por volver conmigo, y no quiero, vamos a seguir adelante con el siguiente grupo, que es del Writer, pero no sin antes darle un poco más énfasis a la importancia de la silografía, y pues que, como les mencionaba, tiene esta relación tanto con el ver hacia atrás, y una de las cosas que pues inspiraban a los artistas de Die Brücke era lo plano que era la obra, o sea, que era mucho más plana las obras debido a la silografía de Durero, unos contornos ahí como medio extraños y angulares a veces, entonces como ellos veían este enlace con él, pero como lo explotan de tal manera que va a tener un impacto mundial, y que les comento que acá en Costa Rica fue en 1933 que hubo una exposición de expresionistas alemanes, y justo por eso es que se como que estalla esta fascinación nuestra por la silografía, ¿verdad? Que lo había trabajado Amiguetti, lo habían trabajado algunos artistas que publicaban en el repertorio americano, pero que después de esto de repente la silografía en Costa Rica cobra vida. ¿Por qué? Porque estos tipos, los expresionistas alemanes, se los trajeron a Costa Rica, una exposición de grabados de ellos, y pues cómo va a tener un impacto a nivel internacional, y también lo que pudieron experimentar con el grabado. Entonces me gusta traer este ejemplo, o la estampa de esta litografía, también hecho por Emil Nolde, en donde qué interesante que la misma placa pueda dar efectos muy diferentes dependiendo del color de tinta que se usa, ¿verdad? Entonces, pues no sé, ¿cómo ven? Esas son exactamente la misma, o sea, imagen, básicamente, solo que con diferentes colores. ¿Cómo cambia la interpretación? ¿Cuál es el impacto de esto que estamos viendo? ¿Cómo nos afecta diferente dependiendo de los colores? Bueno, aunque la verde y la roja mantengan un color sólido, responden a diálogos completamente diferentes. Primero que todo porque uno es rojo y otro es verde, ¿verdad? Claramente. Sin embargo, unifican un poco más los personajes que la del medio, porque al ser la mujer verde y el hombre azul, lo separa un poco más. Entonces vemos cómo esa tiene una intención y esta otra intención. Sin embargo, tal vez los de la izquierda y la derecha, si sea una discusión, una conversación o algo que nos incluya a ambos. Ok, entonces los vemos más unidos. Sí, Rafa, adelante. Yo estoy bastante de acuerdo con eso que comentó la compañera. Pero yo pienso en qué interpretación podría darse en, no sé, inventándose un concepto de qué está pasando esa pareja. Con el verde se siente unificado, pero con el que tiene azul y la muchacha es verde se siente como más alejamiento. Y el rojo, de ahí, se siente violento. Total, Entonces, totalmente. Creo que la lectura que le has dado es, entonces, vea cómo el color puede permitir unificar la imagen o las figuras, o pues separarlas más, y a la vez cómo las mismas tonalidades pueden dar una interpretación totalmente diferente. Aquí esta mujer, uno siente que está siendo agredida,
Aquí en esta lo siente un poco más porque también el hecho que esté azul permite que veamos más claramente qué es lo que está pasando entre ellos, ¿verdad? Esta como mirada un poco satánica de este hombre y cómo le está agarrando la mano, mientras que el verde, no sé, se siente más como que están en el campo, todo bien, ¿verdad? Ujú. Entonces, bueno, las posibilidades que permite, que están explorando de cómo con cambios que pueden ser básicamente muy sencillos, cambia con la emoción, y como ellos eso es lo que están trabajando, pues es muy interesante considerarlo. Bueno, aquí pueden verlo más de cerca, detalle. Aquí casi que con todo y todo podría estar ella más o menos coqueteándolo, pero aquí definitivamente se le nota como que está más ofendida, ¿verdad? O sea, que ha habido una ofensa. Pero bueno, me paso a Der Blaureiter, que hace referencia pues significa el jinete azul. Estos grupos todos, pues básicamente, y debido también a las circunstancias sociopolíticas del momento, tuvieron corta vida, pero en sí todos los artistas pues se impactan muchísimo las ideas, las están compartiendo en momentos en momentos en que están gestando un nuevo arte, ¿verdad? Y por ende, aunque sean de corta vida, estas agrupaciones fueron muy importantes, ¿verdad? Y tuvieron un impacto tremendamente, una influencia muy grande, eh, tanto en ellos y luego todos los artistas que no solo circulaban con ellos, sino que los que veían su arte y cómo eso va a repercutir, ¿verdad? Y hasta la fecha lo seguimos estudiando. Y por ende como que estos mitos de quiénes fueron estos artistas continúan. Sin embargo, nos permiten comprender algunas de las vetas, podríamos decir, que se están como que abriendo para explorar en el mundo artístico. Die Blaureiter era mucho más espiritual que esta búsqueda, o sea, Die Brücke era somos los jóvenes y queremos llevarnos al futuro, queremos ser ese camino hacia el futuro, ese quiebre con el pasado, mientras que Der Blaureiter podemos decir que no fue tan militante en ese sentido, pero sí abogan mucho por aspectos como espirituales. Para ellos era la teosofía era sumamente importante, la sinergia entre las diferentes artes también era como muy interdisciplinario. Aquí lo que estamos viendo es la portada de Der Blaureiter, del almanaque, que fue un primer esfuerzo de los artistas de Die Blaureiter. Entre ellos podríamos decir que el líder es Vasily Kandinsky, que agrupan en este almanaque no solo obras de arte, textos escritos, poesías, pero también dramaturgia, o sea, obras de teatro, filosofía y composiciones musicales. Entonces agarran todo un montón de cosas de gente que para ellos representaban este futuro que veía en el mundo como un acercamiento más entre lo espiritual y lo físico, ¿verdad? Teosofía tiene mucho que ver con eso, ¿verdad? Como una visión tanto cósmica, pero como realista, mezclada, entremezclado, ¿verdad? Y entonces, eh, estos artistas tienen esta noción detrás, se quieren acercar mucho como a la naturaleza, nuevamente como una manera más auténtica de vivir. Y por lo que empiezo con el ejemplo de Franz Marc, que Marc y Kandinsky fueron los dos principales que gestionan ese almanaque que les enseñé, que fue como esta primera, antes de tener una exposición, producen este almanaque que agrupa a gente que piensa parecido. Marc, eh, a ver, es una de estas figuras que retrata mucho los animales,
y que esa fascinación con el animal, sin embargo, es como que este acercamiento a la naturaleza, pero que también habla para él sobre ciertas realidades dominantes del mundo, ¿verdad? Un artista que no tiene miedo al uso del color, ni a movimientos grandes en su obra, ¿verdad? No hemos visto cosas necesariamente así. Podríamos decir que vemos como cierta relación con el postimpresionismo, con esta libertad en el uso de color, pero a la vez hay algo bastante majestuoso también en estos animales, ¿verdad? Entonces es casi como que él está tratando de expresar lo que él siente por los caballos. Aquí son protagónicos, no son simplemente pues unos animales que están ahí. Él, eh, él veía que el color azul y los caballos eran como fuerzas o espíritus, representaban lo masculino, y que el amarillo y la vaca representaba más como que es espíritu mundial del femenino. Se supone que y todos los estudiantes siempre como que se ríen de la pobre mujer de Franz Marc, pero que posiblemente, o en la literatura se habla de que esto para él era un retrato tanto de su esposa como de él detrás con la montaña azul, ¿verdad? Que entonces cierta búsqueda de retratar una armonía que sentía, porque es para mí, pues es una obra súper feliz. O sea, yo siento que la vaca está feliz, está como bailando, ¿verdad? Aunque el campo esté pues un poco, o sea, hay como cierta agresividad por el rojo del fondo, del suelo, sin embargo se siente como a mí no me disgustaría si me dicen que esta soy yo, pero he tenido estudiantes que se carcajean y dicen, ay Dios, qué terrible que me pinte como una vaca. Em, pero con todo eso dicho, pues es llegar a la esencia es lo que buscaba, ¿verdad? O sea, buscar la esencia espiritual de las cosas, y que él enfatizaba muchísimo en los animales, ¿verdad? Y esta búsqueda de pues una vida más en el campo también, o sea, alejándose, notaremos en Der Blaureiter que no se alejan de eso que vimos en Die Brücke, que eran esos ángulos súper fuertes de la ciudad, ¿verdad? Esa realidad vivida allá. Ellos están como ambiciosos a crear casi como un nuevo mundo, o o sea, igual, ambos grupos tienen este deseo de cambiar el mundo, que es tal vez un poco ingenuo pensándolo desde el siglo XXI, inicios del siglo XXI, pero bueno, esa era la intención. Integraban mujeres artistas también, habían algunas mujeres que participaban y exhibían con ellos. Aquí lo que estamos viendo es la obra de Gabriele Munter, que vemos estos contornos fuertes, estos colores vibrantes, esta simpleza, o sea, buscar como nuevamente esa esencia de las cosas, y representa a dos artistas más porque, como les digo, ellos se iban de paseo y disfrutaban un montón. Bueno, estaban de paseo los artistas, ella está pintando a esta pareja de amigos, Jawlensky y Berefkin, que veremos su obra acá. Esta es otra, perdón, quería enseñar la obra de ellos antes de. Este es Berefkin, en donde vemos como que este interés por retratar la vida del pueblo, ¿verdad? O sea, lo simple, ir en búsqueda de eso auténtico, pero pintarlo con este estilo con estos grandes campos de color, ¿verdad? Con poca definición, con estos contornos muy fuertes, donde el color juega un papel fundamental. Esta, ¿dónde está? Pensé que tenía una obra de Jawlensky. No, perdón. Bueno, Jawlensky era otro, tal vez aparecerá por ahí porque estoy segura que tenía un Jawlensky.
Pero bueno, otro más de este grupo. Aquí vemos una obra de Munter en donde continuamos viendo, lo vimos con la obra que no lo señalé lo suficiente, perdón que brinco tanto, pero acá esta obra de Carl Schmidt-Rottluff, ¿no se te apareció Cristo? Y como que hay estas preocupaciones por la religión, ¿verdad? En diferentes obras, de Minol del Profeta, ¿verdad? Entonces, como una continuación con estas preocupaciones religiosas, espirituales, tal vez relacionado con el simbolismo, ¿verdad? Y pues lo vemos con ellos también. Der Blaureiter habla de el jinete que representa, pues habla Vasily Kandinsky, muchos hace mucha referencia a los jinetes del Apocalipsis, los mismos que vimos anteriormente, pero como que por detrás de todo esto hay estos elementos componentes de la religión, lo vemos acá en que también integra este interés por el folclore, que entonces ellos fueron a un pueblo a pasear, ¿verdad? No sé si será el mismo lugar donde pasearon para esta obra que estamos viendo acá, y que como que descubren este tipo de pintura en vidrio y estos como pequeños objetos del folclore de un pueblito por ahí que no, como una tradición que ellos no conocían y que se inspiraron muchísimo en eso. Entonces vemos cómo ellos integran ese folclore, pero también con esta espiritualidad o esencia religiosa dentro de la obra en sí, oscura, trazos muy fuertes, no hay una búsqueda necesariamente de ser una obra bonita, ¿verdad? O sea, la belleza ya dejó de ser de interés para ellos necesariamente. Y estas hace referencia también, o sea, en general podríamos decir que mucha de la obra de Blaureiter es casi como escapista, en que como que se escapa de la realidad que se estaba viviendo en ese momento, pero en algunos casos sí lo podemos ver y lo podemos sentir. Esta es una obra de Marc, una de las pocas. Voy a quitar el video por un instante porque veo que hay como un lag ahí. Una de las pocas en donde integra arquitectura y no solo se trata de animales, y, y habla de, bueno, el título es La desafortunada tierra de Tirol, que era un territorio ahí bastante peleado, pero también perdido entre el imperio de Austria, de Hungría, y Alemania, y era como que una situación en donde ya habían visto algunos enfrentamientos, y pues una situación desafortunada, que de estas que se van a gestar, que van a dar pie a lo que llegará a ser la Primera Guerra Mundial. Entonces empezamos a sentir cómo ellos lo van a transmitir en sus obras. Desafortunadamente, Franz Marc, que amaban los caballos, murió durante la Primera Guerra Mundial, precisamente montado a caballo en una batalla. Y pues el más reconocido de todos es Vasily Kandinsky, que pues es el más reconocido tal vez por ser em, el que quebró con más las bases del arte académico, creando un arte que es casi completamente abstracta. Sin embargo, pues se puede notar en sus obras que contiene algunos aspectos. Estas obras tempranas todavía contienen algún elemento de la figuración, ¿verdad? Hay como paisajes que se pueden encontrar dentro de sus obras, pero a la vez también es muy importante reconocer que se vio él tremendamente inspirado, él como los demás artistas, pero en particular él muy inspirado en la música y en pensar que el arte podría ser como la música, que la línea, que el trazo, que el color podrían ser considerados como el equivalente de la repetición, las notas musicales, ¿cómo se dice esto? El tac, 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 el ritmo, perdón, el ritmo que puede
tener la música, que entonces la música cuenta con notas musicales, con ritmos, con repeticiones para generar sensaciones en el público que escucha. Y para él quería como que hacer lo mismo con el arte a partir de los trazos, a partir de las líneas, a partir de los puntos, a partir del color, que tenía esa intención de generar eso también en el público que ve sus cuadros. Entonces vemos cómo pues está experimentando definitivamente con el uso de color y llegando casi a un total, una abstracción casi completa. Pero con este fin de acceder al espíritu y a como otro plano de existencia, ¿verdad? Que no es el necesariamente aquí y ahora, sino que es como una existencia, algo que existe en otro plano, en paralelo, pero que habla de otras realidades, ¿verdad? Van a abordar más de estos artistas en la lección, así que no voy a ahondar mucho más en Kandinsky por ahora. Y no sé si alguien quisiera preguntar algo, comentar algo. Volver a poner el video. ¿Cómo están? ¿Estamos bien? ¿Están conmigo? ¿Todavía? Sí, no. Súper bien. Ok. Perdón si es bastante cansado, pero bueno, la semana entrante y por 2 semanas no van a tener que aguantarme, así que aguanten un poquito más. Y sigo con, perdón, es que tomo linaza todo el día y se me pega la linaza en los dientes. Qué vergüenza. Entonces, vimos dentro del expresionismo, como les decía, hay estas dos como agrupaciones súper importantes que son Die Brücke y Blaureich, ambos conocidos como ejemplos del expresionismo alemán. Pero también van a haber un montón de otros artistas que podemos considerar expresionistas. No, imposible ver todos los grandes, importantes expresionistas, pero les quería hablar de un ejemplo de una artista alemana que fue parte de una agrupación un poco más tradicional, pero que vivieron como en comuna, ¿verdad? Que tenían nuevamente como que estas ideas muy hippies de ir a escaparse de la ciudad y establecer como residencias de artistas. Pero Paula Modersohn-Becker está entre este agrupación de artistas que casada con el artista se me olvidó si es Modersohn o si es Becker. Modersohn, creo que era el esposo de ella, pero que ella básicamente se iba por como 3 meses, por lo menos al año, a París, eventualmente, o sea, establecieron eso como parte de la relación, porque ella necesitaba crear y crear, ¿verdad? Y como que estar ahí perdida en el medio de la nada, en una comuna, no era lo suficiente para ella. Y a ella se le atribuye algo que es muy importante, que cada vez más estamos viendo más mujeres artistas, ¿verdad? O sea, las mujeres artistas siempre han estado ahí en toda la historia del arte, pero va a ser hacia finales del siglo XIX, perdón, que empezamos a cada vez ver más mujeres artistas integradas dentro de estos movimientos, y que van a tener innovaciones que a partir de el poder experimentar más, a partir del hecho de que se le permite, pues todavía están limitadas, pero que cada vez pues las oportunidades son parecidas, hay más apertura hacia las mujeres, hay esta libertad que se está dando sexual también, en donde la mujer puede sentirse empoderada, y vemos que ella se representa en muchas ocasiones autorretratos de ella desnuda. Retratos de ella misma desnuda. Eso es algo que es diferente, eso es algo que se le atribuye a ella, sin siquiera saber, pensar que ella estuviera consciente de eso, pero las mujeres artistas hasta el momento no
se iban a representar ellas mismas desnudas, ¿verdad? La mujer desnuda, pues obviamente es parte de la historia desde hace siglos, pero ella misma representándose a ella cómoda en su propia piel, ¿verdad? En este contexto bonito, ¿verdad? En un contexto casi idílico, con estas flores, con este collar que la identifica, que hay muchos cuadros en donde se ve ella con este collar y a la vez integrando pues muchos de estos elementos técnicos que hemos visto como estos contornos fuertes, una alta visibilidad de los trazos, pero particularmente interesante es ver cómo ella aplica esto hacia temas femeninos, ¿verdad? Por lo que de cierto modo se le podría hacer pues perfectamente una lectura feminista a la obra de ella. O sea, ¿qué nos está hablando de los cambios que se están dando para mujeres, el hecho de que una mujer se pueda representar de esta manera? Y también, pues, señaló esta otra porque y este interés ella también comparte con muchos de los demás, aunque no fue parte del grupo de Debra Wright ni Bruque, o sea, no figuraba ahí, pero la podemos considerar expresionista, también es alemán y va a tener conciencia no solo de estos artistas alemanes, sino que también, como les decía, viajaba mucho a París, ¿verdad? Entonces, todo lo que las innovaciones que surgen de París van a, pues, tener una influencia en su obra. Retrata mucho a mujeres, personas marginalizadas también, le interesaban, entonces por eso traigo esta imagen de una anciana de asilo con bola de cristal y flores de amapola. Entonces, pues si contiene simbolismos que desconozco, pues es muy probable, pero nuevamente estas figuras que probablemente un hombre no las hubiera destacado o retratado. Y una última que quiero señalar es esta, que pues habla, a ver, me parece muy interesante buscar estos ejemplos de mujeres artistas a través de la historia que están retratando esa experiencia de mujer, que no ha sido expresado tanto porque pues los principales artistas fueron hombres y no van a tener acceso necesariamente o interés necesariamente en ciertas relaciones o ciertos momentos muy íntimos como este, en donde ella lo que está haciendo es retratando una mujer campesina amamantando su bebé tirada en el piso. Aquí se ve más bonito, pero ella estaba, cuando ella iba al campo de vuelta a su comuna, iba y retrataba mucho a la gente que se encontraba por ahí. Y entre esos le interesaba estas imágenes de estas mujeres que pues una mujer que estaba dándole pecho en una casa donde tal vez solo había una habitación, eran muy pobres y de ahí estaba echada, ¿verdad? Muy desafortunadamente ella se imaginaba, le interesaba muchísimo la maternidad y murió después de 3 semanas de haber dado a luz a su bebé que pues tuvo ahí complicaciones, sí, y ella desafortunadamente muere relativamente joven después de eso, después del parto. Usted llama a Erson Becker como esta figura, esta artista que me permite ahora pasarme a, y perdón que no puse aquí un, la categoría, no quiero confundirles. Entonces, bueno, denme un segundito. Voy a nada más. Perdón que me va a salir un poco feo, pero es nada más para que no. Ahí. Ya. Nos pasamos a París. Ay, no, puede ser.
Usé a Modersohn Becker precisamente para pasarnos ahora a París. ¿Qué está pasando en París en esta primera década? ¿Verdad? Entonces hemos estado hablando de la primera década del siglo XX, estuvimos hablando sobre los importantes como que movimientos que se dieron en Viena, ¿verdad? Con Klimt y Schiele, y bueno, hubieron muchos artistas más, pero no nos da chance de verlos todos. Nos pasamos a Alemania y ahora volvemos a París donde habíamos empezado, ¿verdad? Hablando sobre un movimiento conocido como el fauvismo. El fauvismo significa, un fauve es la palabra francesa por bestia, y pues así como se le había atribuido, que un crítico de arte había atribuido el nombre de impresionistas como un comentario despectivo contra el grupo, igual los fauvistas fue un crítico que habló de, o sea, en su crítica, de que era creo que era un Donatello entre fieras, porque había una escultura académica en el centro de la sala en donde estaban expuestas todas las obras de los fauvistas, y pues él consideró que la obra de estos artistas era como de unas bestias, como unas fieras. Pero bueno, a mí resulta que me encanta la obra de Matisse, fue mi primer amor de artista de chiquita. Hoy en día no diría que necesariamente es mi artista favorito, pero de niña y joven, adulta, yo entraba y como que tenía una atracción tremenda a Matisse. Ahí tengo hasta que una copia que hice en el cole de Matisse, no sé si pueden ver allá, pues lo ven. Que bueno, me apasionaba Matisse y Matisse es esta figura que tal vez nos permite entender qué era la búsqueda de los artistas fauvistas en estos primeros años en París, que se considera que el fauvismo es el primer ismo que sale, el primer movimiento del siglo XX que sale de Francia, ¿verdad? O sea, postimpresionismo era a finales del siglo XIX y que entonces el primer ismo del siglo XX es el fauvismo. Y que básicamente vemos artistas que suelen ser, especialmente Matisse, como muy optimistas, no es la búsqueda que tienen los alemanes, ¿verdad? Aquí podemos entender tal vez esa separación que hablaba anteriormente Emil Nolde entre los latinos, que suelen ser, aunque París sea como hacia el norte, tienen este espíritu más latino, de aprecio de la vida, ¿verdad? Y de felicidad, joie de vivre. Y pues entonces podemos entender en la obra de Matisse y de los demás fauvistas una pasión por el color, y que a través del color van a tratar de representar lo que están sintiendo en el momento donde sea que estén, ¿verdad? Entonces, tal vez el que más éxito tuvo, bueno, definitivamente el que más éxito tuvo fue Henri Matisse. Esta es una obra relativamente temprana de él dentro del periodo del fauvismo. Él dice: sueño con un arte de equilibrio, de tranquilidad, sin tema que inquiete o preocupe, algo así como un lenitivo, un calmante cerebral parecido a un buen sillón. Entonces vemos que es totalmente opuesto a lo que está en la búsqueda de los alemanes, que más bien es algo que calma, que en el caso de Matisse en particular buscaba eso, ¿verdad? Buscaba sentir y tratar de transmitir la calma que él encontraba en el medio ambiente o ante cierta figura, o eso que le generaba, esa sensación que le generaba cualquier instancia que él estaba retratando, era lo que buscaba hacer. Vemos que en sí, con respecto, no había una búsqueda específica de ir en contra de la academia. En sí, esta es una obra bastante balanceada, se podría decir de cierta manera, en términos que, bueno, los colores no son demasiado chillantes, no contrastan demasiado, no incomodan en ese sentido. La obra es balanceada, hay un equilibrio en estos dos árboles, ¿verdad? Entonces no sentimos que haya más peso de un lado que de otro lado, y sin embargo no del todo está siguiendo las normas académicas, porque un cuadro académico de un paisaje pues jamás se pondría algo que bloquea el camino, de medio camino, ¿verdad? Entonces aquí él pone el arbusto, ¿y qué hace el arbusto? Aplana, ¿verdad? Entonces sí hay este interés en
en aplanar, y ese aplanamiento es algo moderno, ¿verdad? Es algo que ese búsqueda de quebrar con esa ilusión del fondo, pues está presente en la obra de él. Vemos algunas otras obras que aquí podemos entender por qué se les decía fieras, ¿verdad? ¿Quién se le ocurre ponerle verde a la cara de una mujer? Este es un retrato de Madame Matisse, la esposa de Matisse, que precisamente es el cuadro que tengo ahí. Obviamente Matisse lo pintó mucho mejor que yo. Lo veo todos los días, me encanta, siempre me ha encantado esta imagen. Y que vemos que, bueno, tal vez de cierta manera es un paso más allá si consideramos el Van Gogh y lo que logró el Van Gogh con su obra, y esos quiebres que se dieron con este uso de contornos oscuros, que bueno, aquí no los podemos apreciar tanto, pero que Van Gogh era muy conocido por eso, y este fondo que no tiene tanto sentido y que es un color así brillante, extraño, cómo eso se puede integrar en este momento y pues aún más, quebrando aún más con estos fondos que tienen 3 colores que nos explican necesariamente qué hay detrás de esta mujer, qué representan los diferentes colores, y tal vez no es nada y simplemente la belleza del color, ¿verdad? Y cómo el color construye la imagen. Es la base compositiva de toda obra fauvista. Aquí vemos otro ejemplo, un perfecto ejemplo también de ese aplanamiento que buscaba Matisse. En este caso, tal es el aplanamiento que no tenemos idea si lo que estamos viendo es un cuadro enmarcado o si se supone que es una ventana y que estamos viendo a través de una ventana, pero ese juego pues es lo que interesa y nuevamente esta búsqueda de lograr una armonía a través del color, ¿verdad? Y entonces un balance, un equilibrio a través del color y no tenerle miedo a un color como el rojo, ¿verdad? Y cómo puedes hacer que el rojo no sea agresivo, no sea violento. Esta es una de mis preferidas. Precisamente, bueno, siempre me había gustado desde muy pequeña y aquí creo que es el que más fácil me permite explicar esto de componer a partir de color, ¿verdad? Porque es súper sencillo. En este caso estamos hablando de 3 colores y cómo esos 3 colores pues dan vida a esta composición. No hay modulaciones, no hay sombras, no hay nada más que línea y una línea pues de mucha confianza, o sea, poder, este es un cuadro grande, aquí son 4 metros de ancho, de 2,5 metros de alto. Imagínense qué tan fuerte como artista tenés que hacer para poder crear, digamos, esta línea que a mí me parece perfecta. Es una línea perfecta. Pero tan grande es ese trazo, ¿verdad? Y cómo es así de simple. A partir de esos trazos y a partir de color se va a generar todo un movimiento artístico. Son las 4:30 y sí, vamos bien porque me gustaría nada más abordar rápidamente el cubismo. Van a tener sección, o sea, la lección asincrónica son 2, entonces una lección asincrónica contiene cubismo y futurismo. Entonces, paso ahora al movimiento cubista, considerar, y perdón nuevamente que aquí no les tengo algo que identifique. Es que no quería ponerles mucho texto en esta presentación, pero me doy cuenta que tal vez fue muy poco texto. Okay. Entonces, todo lo anterior, bueno, solo vimos la obra de Matisse, perdón por eso, pero en la lección asincrónica verán más ejemplos de fauvistas. Pero lo principal o primordial del fauvismo es el color, mientras que el cubismo es pues la geometrización, la construcción precisamente
de la composición. A partir de estas figuras geométricas se crea toda una obra. Entonces no es el color que rige, sino que lo que domina es la forma en sí, con una relación muy interesada y directa en Cézanne. Ahora, Cézanne es una figura clave. Esta es una obra de Cézanne relativamente tardío. Él muere en 1905 y en 1906 le hacen una retrospectiva de la obra de su arte toda la vida, lo cual fue pues muy importante entre los artistas modernos vanguardistas, porque fue la oportunidad de ver toda la, la progresión de su arte, cómo se desenvuelve su arte, cómo él llega a tener pues estas obras que casi parecen ser cubistas en sí, o sea, es a partir de mancha y trazo, pero es muy cubicado. Creo, no me acuerdo ahorita quién había hablado de Cézanne en su presentación en un momento, pero hablaba precisamente de las formas geométricas y cómo para él todo, pues en fin, era una construcción de volúmenes, distintos volúmenes. Entonces, para Cézanne y para los cubistas, ese aspecto de Cézanne va a ser importante, pero sí debería de señalar que también Cézanne fue sumamente importante para los fauvistas y para aspectos de color y cómo Cézanne también construye sus composiciones a partir del color. Entonces, en este caso, les comentaba un poco sobre, en esta no lo vemos tantísimo, pero quizás en otras se ve mejor, pero cómo no tenemos tanta claridad de qué es cada cosa porque está todo pues de una forma muy abstraída. Sin embargo, es a partir de los diferentes planos generales de color que entendemos que hay una sucesión de profundidad. Entonces, aquí tenemos como más estos grises, cafés, azules oscuros, amarillos y verdes y celestes, ¿verdad? Y que a partir de esa construcción, o sea, a partir del uso del color, se construyen los diferentes planos dentro de la obra y que ahí es de donde van a agarrar los fauvistas, ¿verdad? Dentro de Cézanne. Pero bueno, Cézanne súper importante, va a tener un impacto directo y vamos a tener una obra que esta es de 1907 y podemos decir que da pie o es el inicio del cubismo. El cubismo es este movimiento tremendamente importante, habla de la fragmentación, habla de la relatividad de las cosas también, o sea, de que si yo veo una cosa de un ángulo, se me ve diferente que de otro ángulo, aspectos que podríamos señalar de Cézanne y que le interesaban a Cézanne, pero que pues lo trabajan los cubistas, porque lo que van a hacer ellos es básicamente explotar la imagen y volverla a pegar desde diferentes ángulos, visto una escena desde diferentes ángulos, ¿verdad? Como si fuera un collage, un rompecabezas, pero un rompecabezas que toma la imagen desde diferentes ángulos o puntos de vista. También ciertamente sabemos que estaba muy influenciado Picasso y todos, o sea, este es un momento en que están muy interesados en el primitivismo y entonces Picasso sabemos que ha dado tanto en unos objetos, estatuillas antiguas españolas, que es esta figura de acá, que se supone que es bastante parecida a unas figurines arqueológicos, y por las máscaras africanas, que entonces en este caso vemos claramente este uso de la máscara, ese interés en eso primitivo y cómo podemos integrar una estética totalmente distinta a la nuestra, precisamente para transgredir. ¿Y de dónde es que surge este deseo de querer transgredir o de querer hacer algo que aquí, al opuesto de Matisse y de los fauvistas, que querían como que buscar un equilibrio, algo como más bonito, Picasso va a querer representar algo muy distinto. Entonces, la historia va de que tenemos a
esta obra, a mano derecha, es una obra de Henri Matisse, Le Bonheur de Vivre, La Alegría de Vivir. Era una obra muy bien, o sea, que él era uno de los artistas más reconocidos en ese momento de París, y él pinta la obra, inmediatamente un coleccionista lo compra, y no solo es una coleccionista cualquiera, sino que fue Gertrude Stein, precisamente una mujer que auspiciaba salones de los vanguardistas. Entonces todos los de la vanguardia llegaban a la casa de ella y veían en el comedor este gran cuadro de Matisse. Y se supone que Pablo Picasso, pues básicamente hace su obra, tarda meses en crear la obra, precisamente en respuesta a esta imagen, porque él decía que este idilio, o sea, esto no existe, ya esto no es la manera en que, o sea, eso no existe, eso no es parte del siglo XX, y que el siglo XX más bien es esto, es una escena mucho más ruda, ¿verdad? Más dura, no es este idilio bonito que retrata Matisse, sino que esta es la realidad. Entonces, ¿cómo podemos generar una escena que disconforta de esa manera? Pues podríamos decir que lo logró. Es un cuadro que, a ver, no necesariamente es fácil de mirar, pero sí nos llama muchísimo la atención todos estos diferentes ángulos, cómo están parados, cómo están sentadas la figura esta, qué será lo que está pasando. Nos da de qué hablar y de qué pensar, ¿verdad? Y pues versa la historia que bueno, él exhibe esta obra, y a partir de haber expuesta esta obra que no cayó nada bien, más bien decía, no lo exhibió públicamente, pero sí para alguna gente del grupo IN, digamos, de la vanguardia, sí lo vieron. Y por ejemplo, Matisse dijo que fue un desastre tal que iban a encontrar a Picasso eventualmente suicidado detrás de esta obra. O sea, se consideró, porque de Picasso tenía mucha fama ya, pero pintaba de una forma, pues no necesariamente académica, pero definitivamente no había hecho este quiebre. Perdón que no les traje imágenes anteriores de la obra de Picasso. Influenciada mucho de ángulos tal vez alargados, quizás una mano más expresiva, un uso muy particular del color, monocromático, monocromáticas muchas obras, pero no esto, ¿verdad? Y entonces era así como un escándalo. Pero surge, perdón, aquí les quería enseñar un estudio preparativo, porque como les decía, él duró mucho tiempo en elaborar esta obra. Entonces, quizás vemos algo, esta es la máscara, perdón, tenía todas estas imágenes, se me había olvidado. Una máscara del Congo, que fue pues una de las inspiraciones. Sabemos que él iba mucho al Museo Etnográfico en París, hasta que se robó algunas piezas, pero eventualmente las devolvió al museo, porque él se sentía atraído por esta estética muy diferente, una estética distinta a la que normalmente se abordaba o normalmente se utilizaba. Y además, pues con esto de querer representar el amor, vemos que más bien él está representando, aquí lo vemos más como el prostíbulo que era, perdón que no les mencioné, pero la referencia de Le Demoiselle de Avignon no es Avignon de Francia, sino que hace referencia a la calle, a la avenida Avignon en Barcelona, que era la sección de la ciudad donde estaban todas las prostitutas y los prostíbulos. Entonces hace referencia específicamente a esas mujeres que se exponen al público de esa manera. Pero y que es precisamente eso que quiere señalar, caso que no, el amor no es esto, hoy en día el amor es esto, está a la venta, ¿verdad?
Y mientras él está estudiando, como que investigando y tratando de ver de qué manera va a crear esta visión transgresora de el amor y de la mujer y de todo esto, está trabajando con esta. Aquí vemos las mismas 5 figuras. Este, sin embargo, es un marinero, se supone que es el marinero, y este es el estudiante de medicina. O sea, es pues, como se han identificado estas 2 figuras masculinas, que mientras este es el que consume, este es el que trata. Este es el que brinda el servicio para que pueda continuar, ¿verdad? El doctor que viene a dar los remedios necesarios, porque pues claramente es un espacio donde hay bastante enfermedad que puede generarse, ¿verdad? Entonces, pero qué interesante que él lleva esta visión y la convierte en solo las 5 mujeres que nos están mirando de frente y que nos están retando con esa mirada. Y que está el espacio todo cubicado, está fragmentado, los cuerpos están fragmentados, están distorsionados, y bueno, esta visión que es una visión de la realidad bastante difícil de comprender. ¿Qué sucede? Después de que él exhibe entre pues, personas que llegan a su taller, Le Demoiselle, un artista conocido ya hoy en día por su papel protagónico en el cubismo, George Braque, dice que sale a veranear y que todo el tiempo que estuvo fuera de la ciudad no pudo dejar de pensar en lo que había hecho Picasso, y de ahí los dos se suman para generar un movimiento conocido como el cubismo. Ya como que analizando, teorizando qué es el cubismo, sí, o qué quieren lograr crear o generar. Entonces, aquí esto es un ejemplo de los muchos cuadros pintados, en este caso por George Braque, pero que hay muchas obras que son muy parecidas entre Braque y Picasso. No les traigo muchos ejemplos porque, perdón, denme un segundito, ya casi vamos a terminar. Ok, entonces, ¿cómo podemos analizar estas imágenes cubistas? Hay que tener presente este deseo del momento de fragmentar lo que estamos viendo. O sea, ya no hay necesidad de representar el mundo tal y como se supone que lo estamos viendo, y ni siquiera dibujarlo con contornos continuos, por más que puedan ser contornos todos raros como los que vimos en el expresionismo alemán. En este caso lo que están haciendo es básicamente una explosión, literalmente así me lo percibo yo, como lo entiendo yo, de aquello que estoy representando aquí, lo voy a como explotar y volver a pegar desde múltiples ángulos. Y que desde esa perspectiva era considerada que era una manera más realista casi, o más fiel, de poder representar aquello que se estaba representando. Interesante tener presente que este es el momento también que Einstein publica su teoría de la relatividad. Hay cada vez más conciencia de que todos tenemos una manera distinta de percibir el mundo, de que percibimos el tiempo y el espacio todos diferentes dependiendo de qué es lo que está sucediendo en nuestra situación actual. Einstein lo explica por medio de pues trenes que se están moviendo versus personas que están estáticas en un solo lugar, pero con eso dicho, el punto es que cada vez hay más conciencia de lo relativo que es todo, que todo es relativo, que no hay nada seguro, no hay nada concreto, no hay nada que sea, es como un paso más cerca a esta noción de que no existe una verdad de nada, ¿verdad? Y pues eso lo están contemplando los artistas del cubismo, que están pues literalmente cubificando todo, están haciendo en figuras geométricas todo, y también con este interés en aplanar la composición
integrando elementos como, por ejemplo, texto, ¿verdad? Que el texto va a permitir aplanar cada vez más y dejar de dar esta falsa noción de profundidad. Creo que esta va a ser la última porque siento que ya los he cansado y aburrido suficiente. Entonces, este anterior es considerado el cubismo analítico porque es una visión como más analítica de esta realidad, de esta búsqueda de tratar de como reconfigurar desde diferentes ángulos, haciendo como cierto tipo de análisis de lo que se está viendo, mientras que desarrolla esos de 1908, 1910 más o menos, y de 1910, 1914, se da, o 1911 a 14, se da lo que conocemos como el cubismo sintético. La lección lo aborda, que entre otras cosas súper importantes es a ver, no vamos a decir la invención del collage, porque ya habían anteriormente ejemplos de personas que hacían scrapbooks y cosas así, pero definitivamente este jugar con múltiples materiales en una composición. Entonces, esta obra, conocida como Bodegón con rejilla de Ratán, la obra en sí no es el rectángulo blanco, sino que es el óvalo que estamos viendo, ¿verdad? Y que tiene, pues, básicamente un marco, podríamos decir, de mecate, que lo que hizo Picasso, Pepe, que le pegó este mecate bastante grueso al exterior de la tela, y también integra, pues está usando óleo, pero también está usando este tipo esto es como un material impermeable que compró en la ferretería, como ese material como vinil que se le pegan a las gavetas en algunas casas. Entonces es como un material de esos que él agarra e integra a la obra. Entonces integra el mecate, integra este material sintético y la pintura. Además está integrando las letras, ¿verdad? Las letras, pues, mucho integra las letras J-O-U, Yu, que son las primeras de jouer, de jugar, pero también son las primeras de journal, que es periódico, y que en este caso podría referirse tanto al juego que está pasando acá como al journal, que es elemento entre estos objetos de este bodegón, considerado como si fuera como una mesa en un café parisino, ¿verdad? Y que entonces aquí vemos elementos como vaso, tal vez, como un cuchillo, como limón, como no sabemos exactamente qué es lo que estamos mirando, será un periódico o no, pero a la vez es casi como si estuviéramos viendo desde arriba una mesa que fuera una de vidrio, y que vemos por debajo la silla, a través que son como reflejos del vidrio, y que a través del vidrio estamos viendo la silla. También era muy común que las mesas, perdón, veo que tengo mala conexión, que las mesas de los cafés los bordearan con este mecate para que no chocaran y no dañaran las mesas en sí, como una medida de protección, y que entonces, pues más aún se convierte esta obra de arte en como que una representación de cierto modo y para ellos más fiel de la realidad. Entonces, creo que lo voy a dejar ahí. Solo tenía algunas obras del futurismo, pero creo que mejor ustedes abordan eso en la lección y retomaremos ¿qué serán? De aquí, son 3 semanas que no nos vemos porque la semana entrante es las lecciones asincrónicas y después la semana que sigue es semana 1. Entonces tienen la película que les comentaba al principio de la clase. Preguntas, dudas que tengan.